reviste importancia porque una de las dificultades que se han visto a nivel operativo es la carencia de vacunas. Esa carencia está dada porque no se supo estimar adecuadamente cuál es la necesidad real de vacunas, y las compras se hacen, por supuesto, para la petición que hace la unidad operativa. Para que esto se dé correctamente es muy importante conocer el esquema de vacunación. Y hablar del esquema es saber cuántas dosis recibe un niño y estimar las dosis del esquema de un niño no representa ninguna dificultad. Simplemente es conocer correctamente el esquema, a qué edad se debe aplicar y cuántas dosis debe recibir a qué edad. Para ello se requiere, por supuesto, tener claro el dato del Censo General de Población y Vivienda que se realiza, aunque cada 10 años hay proyecciones de distintas dependencias que se encargan de datos de población, que hacen proyecciones anuales. En el mejor de los casos, se puede hacer estimación cuando se conoce con mayor precisión el total de niños que existen en cierta área. Me refiero al censo nominal que se está realizando o que existe ya en muchas unidades médicas. Esos dos datos los requerimos, por supuesto, como información básica, desglosarlas por grupo de edad. ¿Cuántos niños menores de 1 año existen en esa área? ¿Cuántos de 1 año? ¿Cuántos de 2 años? Y así nos vamos desglosándolas hasta tener el total de población de 6 años, que es cuando se aplica el segundo refuerzo de la vacuna triple viral. Pero es importante tenerlas desglosadas también por grupos. ¿Cuántos son menores de 5 años? Sobre todo cuando se calculan otras vacunas. ¿Cuántos están agrupados en niños de 1 a 4 años? ¿Y cuántos en el grupo de 2 a 4 años? ¿Por qué esa agrupación? Hay vacunas que se aplican a cierto grupo de edad, pero han quedado rezagados. Y para estimar las necesidades de esa población rezagada, se requiere conocer ese grupo de población. Pero también es muy importante tener claro cuál es la cobertura de cada una de las vacunas y cuál es el rezago de acuerdo a los grupos de edad. Y elegimos específicamente rezago en grupos de 1 a 4 años para aquellas vacunas que se aplican en el primer año de vida, y el rezago en los niños de 2 a 4 años para aquellas vacunas que se aplican en el primer año de vida. ¿Sí? Teniendo claridad en estos datos, en esas tablitas, podemos dar algunas claves, algunos tips que deben tener para que el cálculo sea el más cercano a la realidad posible. Por ejemplo, las vacunas que se aplican en el primer año de vida, hay que considerar al 100% de toda esa población de menores de 1 año. Ahí estamos incluyendo la vacuna BCG, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de rotavirus, la vacuna pentavalente y la vacuna de neumococo. Solamente estoy considerando ahorita estas vacunas porque hay otras que se aplican en el menor de 1 año, pero que tienen cierta temporalidad. Por ejemplo, la influenza, esa tiene ya un periodo específico de aplicación, pero para la solicitud anual se incluirían en un apartado específico. Para aquellas vacunas que se aplican al año de edad, debemos considerar al 100% de las vacunas que se aplican en ese grupo de edad. Me refiero a la vacuna triple viral, pero también esa vacuna se aplica como el refuerzo a los 6 años y hay que considerar al 100% de ese grupo de edad.
En los niños de 1 a 4 años, la población susceptible solo corresponderá al rezago en la aplicación de la vacuna correspondiente a ese grupo de edad. Errores más comunes que se ha detectado en la estimación de necesidades de vacunas se dan precisamente porque primero no se considera el rezago en cobertura. Se piensa que como ya se compraron vacunas para los menores de 1 año, ya hay vacunas suficiente para todos. Sin embargo, no todos se vacunan cuando tienen la edad adecuada. Ese sería un error primario. Pero además, no se considera la movilidad poblacional, que es muy frecuente verlo, ni se considera la vacunación que se da a otro tipo de población que no corresponde al área geográfica del puesto de vacunación. Por eso, cuando hacemos la estimación de necesidades de vacunas, por un lado, se incorpora el rezago en cobertura, que es fundamental para cubrir a los niños que no fueron vacunados en el momento en que les correspondía y que se ha venido difiriendo su vacunación. Pero también es importante incorporar el factor de pérdida. ¿Por qué es importante el factor de pérdida? Primero, porque en algunas visitas la vacuna que sale al campo hay que desecharla por norma. Pero además, ese factor de pérdida incorpora a esos niños que llegan a vacunarse cuando corresponde su visita al día de plaza y hay la oportunidad de vacunarlo en esa unidad médica. Pero además, en los días de plaza llegan gentes de muchos lugares y hay que tener un stock que permita cubrir esa necesidad. Y muchas veces utilizamos las vacunas que estamos considerando solo para el grupo de edad que programamos. Y eso hace que exista un déficit de vacuna, un rezago en aplicación, y eso genera también el rezago en cobertura. Vean ustedes la importancia que tiene considerar aspectos que parecen simples, pero que les permiten tener a ustedes un stock de vacuna permanentemente. Por eso, reitero, y ¿por qué lo quiero repetir? Porque es importante que tengan en mente no solo el cálculo de vacuna para el grupo de edad que tienen ustedes obligación de programar anualmente, sino incorporar el rezago en cobertura y considerar el factor de pérdida que incluye otros elementos. ¿Sí? Así vamos a iniciar con ejemplos prácticos. Y para estos ejemplos, a mí me gustaría que ustedes tengan a la mano su calculadora, un lapicito y una libreta para que junto conmigo vayamos haciendo el ejercicio de cada vacuna. Para vacuna BCG se debe programar al 100% de los niños menores de 1 año, más el rezago en cobertura del grupo de 1 a 4 años. En este caso, si recuerdan la tabla anterior, el rezago corresponde al 5.7%. Pero adicionalmente hay que considerar un 70% de pérdida en la operación. ¿Y por qué se da esta pérdida? Esta pérdida se da porque la vacuna viene en frasco multidosis y se aplica pues al nacimiento. Y si no tenemos la oportunidad de vacunarlo en la unidad médica cuando nace, tendremos que buscarlo en su casa y muchas veces no encontramos al niño por diferentes razones y la pérdida ha sido muy alta. La fórmula para calcular esta necesidad de vacuna es niños menores de 1 año, y si ustedes llevan ya claridad en los cuadros que vimos, van a ir haciendo el ejercicio. A esos les vamos a agregar el rezago en los niños de 1 a 4 años, que es el de 5%, pero para fines prácticos, en su cálculo, el 5.7% equivale a el
0.057. Si multiplican el total de niños de 1 a 4 años por 0.57, les va a dar el porcentaje correspondiente. Y como también se aplica el 70% de pérdida, a la suma de los niños menores de 1 año más el rezago de 1 a 4 años, hay que multiplicarlo por el 70%, multiplica por 1.7, que equivale a sumarle el 70% de pérdida. Si los datos los sustituimos con cifras, tendremos niños menores de 1 año, 18.605. Niños de 1 a 4 años, 61.467, tal como viene en la tabla que vimos. El rezago, 5.7 para este grupo de edad, de 1 a 4 años, y el factor de pérdida, 70%. La operación aritmética es 18.605 más 61.467 por 0.057 nos da 3.504. Entonces sumamos 18.605 más 3.504 y nos da 22.109. Si a esos 22.109 le aplicamos el 70%, le sumamos el 70%, nos da 37.585. El resultado debe ajustarse a la decena superior, o sea que se requieren adquirir 37.590 dosis de vacuna BCG. Ahora hagamos el ejercicio para vacuna de hepatitis B. Es algo muy similar. Para los niños menores de 1 año necesitamos programar 3 dosis y para el rezago en cobertura otros 3 dosis en cuanto a los niños de 1 a 4 años. Para el ejemplo, de acuerdo al cuadro que vimos anteriormente, corresponde el rezago en cobertura al 6.6%. Y adicionalmente hay que considerar un 5% de pérdida en la operación, y aquí la pérdida es menor porque la vacuna viene en frasco unidosis. Cuando viene en frasco multidosis, la pérdida tiene que ser un poco mayor, casi similar a la pérdida de vacuna BCG. La fórmula sería niños menores de 1 año más niños de 1 a 4 años multiplicado por el 0.66 y el resultado de esta suma se multiplica por 3. A este resultado de la operación hay que multiplicarlo por 1.05, que equivale a agregarle el 5% de pérdida. Vayamos ahora al ejercicio. Si sustituimos las cifras, niños menores de 1 año en total, 18.605. Niños de 1 a 4 años, 61.467. Rezago en cobertura, 6.6. Y factor de pérdida, 5%. Sustituimos cifras. 18.605 más 61.467 por 0.66 nos da 4.057. Sumamos 18.605 más 4.057 nos da 22.662. A esto lo vamos a multiplicar por 3. 22.662 por 3 nos da 67.986. A esa cifra de 67.986 lo multiplicamos por 1.05 y nos da 71.385. Este resultado también hay que ajustarlo a la decena superior y se necesita adquirir 71.390 dosis de vacuna contra hepatitis B. Vayamos al siguiente ejemplo. Vacuna pentavalente. Se tienen que programar 3 dosis para todos los niños menores de 1 año, más una dosis para todos los niños de 1 año. ¿Por qué una dosis a los niños de 1 año? Porque a los 18 meses hay que aplicar esa dosis. Por eso es importante tener claro el esquema de vacunación de un niño. Pero hay que agregarle además
una dosis para el rezago en cobertura de la población de 2 a 4 años. Y para el ejemplo que vamos a utilizar, el rezago corresponde al 10%. Adicionalmente, hay que considerar también un 5% de pérdida en la operación. La fórmula sería niños menores de 1 año por 3, más niños de 1 año de edad, más niños de 1 a 4 años multiplicado por 0.10. El resultado de esta suma se multiplica por 1.05, que equivale a agregar el 5% de pérdida. Si sustituimos esta fórmula por datos, nos da lo siguiente. Niños menores de 1 año, 18.605. Niños de 1 año, 16.177. Niños de 2 años, 45.290. Rezago en cobertura 10% y factor de pérdida 5%. Tenemos pues la fórmula 18.605 por 3 nos da 55.815. Tenemos que sumarle los 16.177 que corresponde a los niños de 1 año y luego sumar el rezago de 45.290 niños que tiene que multiplicarse por 0.10 y nos da 4.529. La suma total de 55.815, 16.177 más 4.529 dan un total de 76.521. Si a esta cifra lo multiplicamos por 1.05, tendremos 80.347 dosis, que este resultado hay que llegar a ajustarlo a la decena superior y nos da 80.350 dosis de vacuna pentavalente que debemos adquirir. Hagamos el siguiente ejercicio. Ahora, de vacuna contra rotavirus. Hay que programar 3 dosis para todos los niños menores de 1 año. Adicionalmente, considerar un 5% de pérdida en la operación. La fórmula es niños menores de 1 año por 3. El resultado de esta operación se multiplica por 1.05, que equivale a agregar el 5% de pérdida. Sustituyendo esta fórmula con cifras, tenemos menores de 1 año serían 18.605, factor de pérdida 5%, y sería 18.605 por 3, nos da 55.815, 55.815 por 1.05, 58.606. Nuevamente ajustarlo a la decena superior y se requieren adquirir 58.610 dosis de vacuna contra rotavirus. Ejemplo ahora para la estimación de necesidades de vacuna contra neumococo. Se debe programar 2 dosis para todos los niños menores de 1 año, más 1 dosis para todos los niños de 1 año. Igual que el ejemplo anterior, hay una dosis que se aplica a los 18 meses. Y luego hay que agregar una dosis más para el rezago en cobertura de la población de 2 a 4 años. Y para este ejemplo el rezago corresponde a 8.8%. Adicionalmente, hay que considerar 5% de pérdida en la operación. La fórmula sería niños menores de 1 año por 2, más niños de 1 año, más niños de 1 a 4 años multiplicado por 0.088. El resultado de la suma se multiplica por 1.05, que equivale a agregar el 5% de pérdida. Sustituyendo la fórmula tenemos, con los datos básicos siguientes, niños menores de 1 año, 18.605, niños de 1 año de edad, 16.177, niños de 2 a 4 años, 45.290, rezago en cobertura 8.8 y factor de pérdida 5%. Así tenemos 18.605 por 2 nos da 37.210, más 16.177, más 45.290 por 0.088, que equivale a 3.986, sumados nos da 37.210
más 16.177, más 3.986, o para un total de 57.373. A esta cifra de 57.373 la multiplicamos por 1.05, nos da 60.242. El resultado debe ajustarse a la decena superior, por lo tanto se requerirá comprar 60.250 dosis de vacuna contra neumococo. Ahora vayamos al ejemplo de vacuna triple viral. También aquí en este caso hay que programar una dosis para toda la población de un año, porque es a partir de ese año cuando se aplica la vacuna, más una dosis para la población de 6 años, más una dosis para el rezago en cobertura de la población de 2 a 4 años de edad. Para este ejemplo, el rezago corresponde al 7.7%. Adicionalmente, se considera un 10% de pérdida en la operación. La fórmula es niños de un año más niños de 6 años más niños de 2 a 4 años multiplicado por 0.077. El resultado de la suma se multiplica por 1.10, que equivale a agregar el 10% de pérdida. Sustituyendo la fórmula queda como sigue. Con los siguientes datos: niños de un año 16.177, niños de 6 años 13.786, niños de 2 a 4 años 45.290, rezago en cobertura 7.7, factor de pérdida 10%, y sustituyendo la fórmula queda 16.177 más 13.786 más 45.297 por 0.077, que equivale a 3.487. La suma nos da 16.177 más 13.786 más 3.487 igual a 33.450. A esta cifra de 33.450 la multiplicamos por 1.10, nos da 36.795, que debe ajustarse a la cifra superior que nos da en total para comprar 36.800 dosis de vacuna triple viral. Hasta aquí los ejemplos para estimar las necesidades de vacunas. Las vacunas para su aplicación requieren insumos adicionales. La jeringa es el insumo más importante, porque actualmente ya los paquetes de jeringas vienen con almohadillas alcoholadas, por lo tanto ya no se requeriría programar la adquisición de alcohol. Pero también es importante señalar que hay vacunas que vienen en jeringas prellenadas, y para ellos ya no se calcula la necesidad de jeringa, porque ya la dosis viene cargada y nada más para aplicación. Y tal vez lo único que se requeriría son almohadillas, pero ya vienen calculadas con los paquetes de jeringas que traen adicional. Así que ya no se requeriría programar compra adicional de almohadillas. Vamos a tomar ejercicios de estas vacunas que requieren jeringa. Una de ellas es la vacuna BCG. Para la vacuna BCG se requiere programar una jeringa de 0.5 mililitros que ya viene graduada en décimas de mililitros, y la jeringa más recomendable es la ultrafina, que trae una aguja calibre 30 por 13 que prácticamente no causa ninguna lesión, ninguna molestia al recién nacido. Actualmente estas jeringas vienen en cajas que contienen 50 jeringas en envase individual. O sea, cada jeringa viene por separado, esterilizada en un solo paquete. Se trae 50 jeringas con envase individual, que adicionalmente incluye un paquete con 100 sobres de almohadillas alcoholadas. Cuando hacía referencia de que para las vacunas que vienen en jeringa prellenada no era necesario calcular almohadillas, es porque cuando se compra almohadillas para las jeringas que sí la requieren,
ya traen el doble de almohadillas que se requieren en las cajas. Pero adicionalmente hay que considerar un 5% de pérdida en la operación, similar a lo que se calcula para las vacunas. Entonces la fórmula sería dosis de vacuna BCG por 1.05 y el resultado de esta operación se divide entre 50 y hay que ajustarlo a la unidad superior. Así tenemos que, sustituyendo la fórmula, tenemos las vacunas que se requieren de BCG son 37.590. Le agregamos un factor de pérdida de 5% y nos da 39.470. O sea, 37.590 por 1.05 equivale a 39.470. Si esta cifra la dividimos entre 50, que es el número de jeringas que trae la caja, nos da 7.789 cajas. Y el resultado había que llevarlo a la unidad superior. Entonces sería 790 cajas con 50 jeringas. Ahora hagamos el ejercicio para vacuna contra hepatitis B. Para cada dosis de vacuna de hepatitis B se requiere programar una jeringa de 0.5 mililitros con 2 agujas. Una de calibre 20 por 32 para cargar la jeringa con el biológico y una aguja calibre 23 por 25 para aplicar la vacuna. Actualmente estas jeringas ya vienen en cajas de 50 unidades en envase individual y cada envase individual trae las 2 agujas y adicionalmente la caja trae un paquete de 100 sobres de almohadillas alcoholadas. Hay que agregarle adicionalmente un 5% de pérdida en la operación. La fórmula sería dosis de vacuna contra hepatitis B por 1.05. El resultado se divide entre 50 y se ajusta a la unidad superior. Sustituyendo la fórmula tenemos dosis de vacuna contra hepatitis B, 71.390 dosis, factor de pérdida 5% y tenemos que multiplicar 71.390 por 1.05 y nos da 74.960. Si dividimos 74.960 entre 50, que es el contenido de cada caja, tendríamos que adquirir 1.499.2 cajas. Dado que no se vende por fracción, hay que llevarla a la unidad superior, que es 1.500 cajas con 50 jeringas para aplicar esta vacuna. El ejemplo para vacuna triple viral. Para cada dosis de vacuna triple viral, se requiere programar una jeringa de 0.5 mililitros con 2 agujas, una de calibre 20 por 32 para reconstitución de la vacuna y cargar la jeringa con el biológico, y una aguja de calibre 27 por 13 para aplicar la vacuna. Actualmente las cajas contienen 50 jeringas en envase individual que trae las 2 agujas y adicionalmente la caja incluye un paquete de 100 sobres de almohadillas alcoholadas. Hay que considerar adicionalmente el 5% de pérdida en la operación. La fórmula sería dosis de vacuna triple viral por 1.05. El resultado se divide entre 50 y se ajusta a la unidad superior. Sustituyendo la fórmula tenemos dosis de vacuna triple viral 36.800, factor de pérdida 5%, entonces al multiplicar 36.800 por 1.05, el resultado es 38.640. A este resultado de 38.640 se divide entre 50 y nos da 772.8. El resultado se ajusta a la unidad superior y se necesitan comprar 773 cajas con 50 jeringas para aplicar vacuna triple viral. No estamos calculando las jeringas para pentavalente ni neumococo porque vienen ya en jeringa prellenada. Por lo tanto, sería hasta aquí la presentación y los ejercicios. Yo les
Sugiero que lo sigan haciendo como práctica en su